todos, bienvenidos a este primer encuentro asíncrono. Espero estén pasando un buen viernes y ya próximos al fin de semana. Les voy a estar compartiendo varios recursos hoy, comenzando con esta notebook que están viendo. Cada una de las direcciones o URLs se las voy a estar dejando con el video. Y en esta oportunidad, y quiero comenzar comentándoles que después de revisar varias, varios sets de datos, decidí quedarme con uno que tomé de Kaggle, de la competencia o de la página esta que registra competencias y que les comenté días atrás, que es uno relacionado con el riesgo de default a la hora de pagar un crédito. Fíjense que este dataset es bastante grande, tiene 2.88 gigabytes. ¿Por qué? Porque básicamente la data que se extrae o que se requiere para esta competencia se extrae de diversas fuentes, de diversos archivos que son tipo CSV, como ven acá, en la application que tiene application drain.csv o application test.csv, bureau.csv, previous application.csv y así, entre otros tantos. Entonces, eh, en las indicaciones de la competencia, pues explican ellos cómo debe extraerse la data. Sin embargo, no se asusten, sin embargo, no es el tamaño de datos que van a analizar, sino que en algún momento alguien se dedicó a resumir esto, no lo hice yo, y también tengo algún repositorio donde alguien también trabajó sobre esa data previa que también se los voy a compartir para que analicen un poco. Volviendo entonces a la presentación, como dije antes, vamos a quedarnos con este dataset para que a lo largo de toda la cursada podamos ir haciendo todos los pasos que comprende el flujo de desarrollo de un modelo de principio a fin y siguiendo las buenas prácticas de MLOps. Y fíjense que acá ya está bastante resumido todo lo que es el set de características, que en un principio estaba por el orden de los cientos de características. Hoy día nos quedamos para este ejercicio y para toda la cursada más o menos con 24 de ellas. Si revisamos más o menos una a una las características, se van a dar cuenta que como son créditos asociados, son datos asociados a un otorgamiento de crédito, normalmente van a ver un ID del préstamo o del crédito en este caso, el ID del cliente, que es el identificador. Entiéndase que esto es una casa, institución que otorga créditos. Van a ver algunos datos demográficos como el sexo del cliente, este flag en particular que indica si la persona tiene o no un auto, si tiene o no alguna propiedad, la cantidad de hijos o chicos que tiene, los ingresos anuales que obtuvo el cliente al momento del otorgamiento del crédito, el tipo de trabajo, el nivel educativo, el estatus marital que tiene, el tipo de vivienda donde vive. Fíjense que el date birth es interesante esta característica porque esta característica es un número negativo, pero que cuenta la, la edad en días o la cantidad de días que han transcurrido a partir del otorgamiento del crédito. Entonces, como se cuenta como día cero el otorgamiento del crédito, la cantidad en días de la persona como edad hacia atrás se contabiliza como un valor negativo porque la persona necesariamente ya ha vivido una cantidad de días previas al otorgamiento del crédito que sería el día cero y a partir de ahí y en adelante serían días adicionales a la vida de la persona, pero ya en números positivos. Es cuestión técnica de
o formalismo de la persona que reunió o acumuló los datos. Espero que se haya entendido más o menos. La cantidad de días que la persona tiene como empleado del sitio donde trabaja, si tiene teléfono personal, si tiene un teléfono asignado al trabajo, si tiene un email, el tipo de ocupación que tiene, además de la cantidad de chicos, cuántos miembros tiene su familia. Y esta es interesante porque esta en particular es la característica target que me dice a mí si la persona en particular eh, pudiera incurrir en riesgo de pagar a tiempo o no. Es decir, a la hora de armar los datos, seguramente van a ver que algunos registros van a tener cero en aquellos casos que la persona paga a tiempo o uno cuando la persona no lo haga. Luego tengo la fecha de cumpleaños o de nacimiento, perdón, del cliente, desde cuándo comenzó a trabajar, la fecha en que solicitó el préstamo y la cantidad que se le otorgó. Entonces entiendan que son registros, cada registro es una fila en el dataset y cada registro lo que hace es pues acumular un conjunto de datos que se cargan cuando se le otorga el crédito. Luego hay un estatus que dice si la persona pagó o no a tiempo. Entonces vamos a hacer un modelo para que nos sirva a nosotros para intentar inferir que dado un cliente nuevo, un aspirante nuevo a un crédito, si se le otorga el préstamo, si esta persona pudiera incurrir o no en algún riesgo para la entidad otorgante del crédito. Entonces, como lo primero que vamos a entender es que el dataset en cuestión se los voy a compartir. No es el dataset súper grande que vimos en Kaggle, que tiene 268, es un poco más reducido, pero sigue siendo grande. Se los voy a compartir, se los voy a dejar para que lo suban a Google Drive. La idea es que en Google Drive vamos a permitir compartir, si lo tengo acá, lo van a ver algo más o menos así. Se llama Credit Risk, es decir, cuando lo suban van a tener que subirlo. Tiene más o menos unos 140 megabytes, igual se los voy a subir en un formato comprimido para que lo puedan luego subir al Drive. Seguidamente lo que va a pasar es que en cada una de las celdas de la notebook, como ahora lo van a hacer solitos en casa, les he colocado un comentario en verde donde, pues, en una línea les explico más o menos lo que vamos a hacer dentro de la celda y lo que hace esta primera instrucción es tratar de montar el volumen donde ustedes tienen el archivo o donde lo van a subir, que sería al directorio raíz que se llama mi unidad de su Google Drive. Por eso es que dice acá eh, Content Drive, donde Drive justamente es el lugar donde están subiendo y mi unidad por default debe ser justamente esa que es la raíz en particular. Cuando ejecuto acá, lo que va a pasar es que normalmente él va a intentar o te va a preguntar si quieres otorgar permiso sobre tu Google Drive. Bajo tu cuenta de Google tienes que autorizar dónde lo vas a subir o, perdón, a dónde quieres acceder o tener permiso. Haces un poco de clic acá y le das continuar para que él pueda conectarse. A continuación, le sigues dando continuar y en algún momento cuando la celda finalice ya habrá montado el volumen. Esperemos que termine. Ahí subió el volumen correctamente bien. Ahora, para hacer el análisis exploratorio de los datos, vamos a hacerlo con Data Prep, ¿ok? Que fue la herramienta que me va a permitir levantar a mí a nivel gráfico y estadístico un montón de información importante. Basado esto en el hecho de que vimos la clase pasada cómo hacer esto a nivel programático, tirando algunas líneas de código, ahora vamos a intentar hacerlo también a nivel gráfico para que evalúen
ambas posibilidades. Esperemos que instale la biblioteca. Cuando finalice acá, va a aparecer una marca de finalización o un tick verde y ahí vamos a poder avanzar. Bien, ahí terminó. Normalmente ocurren algunas este, advertencias de cosas que ya quedaron previamente instaladas en instalaciones previas que hice, pues hagan caso omiso a eso, no pasa nada. Luego vamos a necesitar un poco de Pandas, que es para manejar el dataset, NumPy, que es una biblioteca matemática de Python, y todo lo que tenga que ver con las cosas que vamos a requerir de Data Prep, que son estas cosas que están acá, que se las comparto para que las incluyan en la celda y las ejecuten para que se levanten como tal. Recuerden que el dataset entonces se llama Data Risk. Nosotros montamos este volumen que se llama Drive y My Drive, que es mi unidad, debe adjuntarse a la ruta o a la dirección particular. Recuerden que cuando compartimos el volumen no agregamos My Drive o mi unidad, pero acá debe agregarse porque los archivos en particular están dentro de mi unidad, pero a nivel programático utilizamos entonces el inglés My Drive como está acá. Y datarisk.csv, que es el documento. Es un documento separado por comas. Si quieren, pueden editar el documento desde un editor y van a ver que todos los datos están separados por comas, todos muy pegaditos, fila tras fila. Si no, pues sencillamente lo levantan y si han colocado el archivo en el sitio donde corresponde colocar, lo van a poder levantar sin problema. Después vamos a ver la dimensión o el tamaño del dataset para que tengan alguna idea y se van a dar cuenta que el dataset tiene unas 1, 2, 3, 777.715 filas con 24 columnas, como se ve acá. Si hago clic acá, voy a mostrar al menos las primeras 5 de ellas, filas quise decir, y se dan cuenta que desde ya puedo ver que aparecen unos NaN, que son datos nulos. Van a ver que hay variables que son categóricas, como ya expliqué antes, o son demográficas, algunas variables son numéricas, otras son cadenas de caracteres, y puedo comenzar a explorar todo el dataset completo. Fíjense que la de birthdays aparece en formato de fecha como tal, y si se dan cuenta el estatus es 0000 para estos primeros 5. Si revisamos la descripción de lo que era 0 al principio en el estatus, recuerden que 0 es que esa persona pagó a tiempo su crédito para las características que fueron instanciadas o creadas para él. Si necesito crear al menos o ver, porque aquí fíjense que donde están los tres puntitos es porque se corta en algún momento la integridad o totalidad del dataset, porque son 24 y tendría que haber colocado alguna línea de código extra donde me permitiera ver a lo largo todo el dataset, pero no lo hice, pero sencillamente si quiero explorar al menos el que está en la primera fila, utilizo dflog 0 y aquí sí puedo ver las 24 completas, es decir, lo mismo que usted ve acá en la primera fila, donde está el ID del crédito o del préstamo, es la 2080889, exactamente esta que está acá, coincide con esta que está acá, y todo lo que ve a lo largo de la fila lo vas a poder ver acá. Y ahí vas a comenzar a analizar eh, los nombres y los datos, por lo menos para tener una primera visual de qué tienen los datos que estoy analizando.
Bien, para ver un poco de info del dataset, presiono acá y fíjense que acá ya puedo ver que me aparece para la primera característica los 777.715 datos completos. Me dice que no tienen nulos en particular y aquí puedo ver el tipo de datos, ¿no? Pero fíjense que acá el número ya cambia, acá también y acá también cambia. Lo que puedo concluir que tengo 1, 2, 3 y 4 features o características que tienen datos nulos. Estos datos nulos, pues habrá que hacer algún tipo de ejercicio para ver cómo los tratamos o con qué valor podemos imputar o qué acción hacer, si eliminarlos, cambiarlos, sustituirlos, etcétera. Eh, para contabilizar exactamente cuántos datos nulos hay, sencillamente ejecuto esta instrucción que tengo acá, que es todo aquello que sea nulo, súmalo y lo voy a hacer. Y me va a decir a mí, vamos a ver cuántos hay. Me va a decir que para el sexo, para si tengo casa propia o no, para la cantidad de niños o hijos y para el tipo de ocupación que tenga, van a contabilizar que existen diversos nulos, ¿no? Ahí entonces ya tengo un poco de la cantidad o idea de quiénes tienen nulos y quiénes no, en cuanto a las características. Si analizamos un poco de la estadística descriptiva, bueno, para las variables que son numéricas, puedo ver lo que en un principio lo vimos en clases anteriores, como la cantidad de elementos o la cardinalidad de cada una de las características, media, desviación estándar, mínimo, percentiles y máximo. Luego voy a levantar entonces el reporte. Me permiten acá un momentito que termine de hacer esto y después lo vamos viendo. Bueno, acá ya terminó y pueden observar que DataPrep a partir de EDF levantó todo su dashboard de análisis para el dataset que estamos considerando ahora. Lo primero que pueden ver es el número de filas que detectó, que son las 24 columnas, perdón, y la cantidad de filas o registros, que son los 777.715. Y fíjense que ya te detecta de esa cantidad cuántos elementos están faltando. Esto, recuerden, no son filas, son celdas en particular. Es decir, si yo quiero saber cuántas celdas hay, yo tendría que multiplicar 24 por 777.715, eso me va a dar la cantidad de celdas. Seguramente va a ser muchísima la cantidad resultante. Y de esas cantidades de celdas, acuérdense que es una cuadrícula y cada cuadrito de eso, que es una celda en particular, pues de todo eso dice que esta cantidad que está acá es la que está faltando, la cantidad de celdas que está faltando y el porcentaje de celdas en particular. Eh, Puedo seguir leyendo, me dice que filas repetidas no hay, es decir, hay un ID único que identifica al crédito y posiblemente detectó o se dio cuenta que las filas son diferentes entre sí. Pueden ser que hayan celdas distintas, pero no hay una duplicidad total entre una fila y otra. El porcentaje de datos duplicados, lo que se requiere en memoria para cargar todo el dataset y la cantidad de espacio en bytes, esto es 1 megabyte. Esto lo vimos un poco en la primera clase, donde les mostré una pirámide con los diferentes tipos de datos y la capacidad de cada uno de estos. Bueno, cada fila con 24 columnas se almacenan en 821.5 bytes y te dice que del total de variables, 8 son numéricas y 16 son categóricas. Acá hay algunos insights donde te dicen la forma en que están distribuidos los datos. Fíjense que te dice que
ID del crédito o préstamo está uniformemente distribuido. Después te dice que para el sexo o este flag de casa propia o propiedad propia, cantidad de niños o tipo de ocupación ya detecta que hay valores faltantes y te dice el porcentaje de valores faltantes que hay en cada uno de estas filas en particular. Después puedes comenzar a revisar y te dice que hay algún tipo de sesgo. En las siguientes puedes avanzar este, y darte un paseo o una revisada por cada una de estas, eh, donde te dice que hay un flag, si tienes móvil o no, te dice que es una constante, valor de valor uno habría que revisar en la data. Ahora no recuerdo haber visto en detalle la columna, pero pueden revisar. Y así sucesivamente podemos comenzar a revisar. Esta en particular era la que le decía que la cuenta en días o la edad en día, no sé si quedó muy clara esta. Recuerden que lo que les había comentado, que era la edad en días de la persona desde su nacimiento hasta la fecha de otorgamiento del crédito, que se consideraba como el día cero, y de ahí en adelante comenzaban a contar días de uno, dos, tres positivos en adelante, y lo que quedaba atrás se contabilizaba como días negativos. Por eso es que detecta que la totalidad de elementos de esta variable son todos negativos, y así lo mismo con los días que tiene empleados y de o para la variable cantidad de niños, nos está informando que muchísimos de los aspirantes, es decir, el 59.85% de todas las filas o registros son ceros, ¿no? Posiblemente muchas de las personas que aspiraron u obtuvieron un crédito, pues lo hicieron sin tener hijos aún. Y acá comenzamos a ver entonces algunas de las variables. Van a ver acá en esta parte que se edita o se ve la variable y algunas de las características descriptivas como tal y algún tipo de histograma. Podemos entonces comenzar a revisar. La idea es, bueno, que cuando levanten este dashboard puedan ustedes comenzar a revisar las variables en particular y van a ver entonces que esta en particular, que es categórica, pues se van a dar cuenta la totalidad de distintos valores que tiene, que son dos, o es F o es M para el sexo. Y bueno, cuántos son faltantes, el porcentaje entre ellos y el total que ocupa en memoria. Hay un botoncito que dice Show adicional que te muestra más datos estadísticos, y si seguimos bajando en algún punto de la curva, también vamos a encontrar todas las que son numéricas, categóricas, cadenas, etcétera. Hay una que es interesante porque me puede permitir a mí hacer comparaciones entre una curva y otra. Vamos a ver, fíjate que esta está bastante sesgada, por eso que te dice que de pronto en el histograma puedes ver que una columna pues abarca quizás mucho de la totalidad. Quizás en una persona o un lote de personas, habría que ver cuántas en particular tienen mucho tiempo trabajando o han permanecido mucho tiempo trabajando en comparación con el resto de la población. Y esta de pronto es bastante interesante, que esta es cómo yo puedo interactuar entre las diferentes, o sea, yo puedo, del total de características, puedo setear alguna en el eje X y otra en el eje Y. Y por ejemplo, si yo quiero colocar en el eje, quiero ver cómo es la relación entre la cantidad de hijos en particular o cualquiera de ellas, si me ocurre cantidad de niños para ver, y el estatus, que es la variable target a predecir, pues se van a dar cuenta que
1 o 0, ¿se acuerdan? Que 0 era si pagaba a tiempo, 1 no. Fíjense que qué interesante que estas personas que tienen 0 o esta que tiene, no sé qué valor es este, habría que ver, fíjense que no lo muestra en particular, pero uno puede inferir que acá es, eh, mm, ah, bueno, necesariamente la cantidad de niños es muy raro, habría que ver qué valor es este, porque no está ni siquiera entre 0 y 1. Después tengo 2, ¿cómo se lee? Bueno, esta persona que no tuvo hijos tiene un estatus 0. Este que tiene, perdón, acá está 1, estaba confundido yo. Esto tiene 1, un estatus 0, 2 estatus 0, 3, 4, 5, 6. Acá, y resulta que para esta en particular, eh, también habría que ver, cuando yo me paro así y dejo fijo el cursor allí, es porque siempre va a haber un X y un Y, entonces posiblemente para un X particular y para un Y o Y particular va a haber un valor de 0 o 1 dependiendo si para la cantidad de hijos la persona pudo pagar a tiempo el compromiso que tenía que honrar a la hora del pago. Este en particular, fíjense que 14, 14 niños y sin embargo el estatus fue 0. ¿Recuerdan el estatus 0? El estatus 0 era que pagaba a tiempo. Bueno, y después puedo ver las correlaciones que ahora les están relacionadas positivamente, es decir, si usamos Pearson, Spearman o Kendall, es decir, cuando una variable crece, la otra puede crecer también. Eh, Interesante esta porque esta no es normal que si crecen la cantidad de niños también va a crecer los miembros de familia y posiblemente se consigan una con correlación quizás un tanto opuesta. Lo que me hace pensar a mí es que si crece una de ellas, la otra va a decrecer. Luego puedo analizar un poco de valores faltantes en las características y es la proporción más o menos que existe entre todas las que están en azules que no tienen y las que están de color naranjita, que es la parte azul que no tiene valores nulos y lo que sí tiene. Luego pueden comenzar a revisar otras curvas. Puede ser que ya a partir de acá no tenga mucho sentido. Bueno, entonces básicamente lo que necesito que hagan es que revisen un poco todo lo que obtuvimos en este análisis, comiencen a revisar un poco la data y comencemos a analizar un poco lo que va a ser para mí el conjunto de variables que va a tener el dataset. Eh, Luego de esto, ya les voy a contar con qué vamos a seguir o qué vamos a hacer. A manera de ejercicio, lo que necesito construyamos juntos para la próxima semana, para el martes. Recuerden que el martes lo que vamos a hacer es esto. Vamos a continuar con la presentación que están viendo a continuación, que ahí fue donde quedamos justamente la clase pasada, donde les estaba explicando por dónde íbamos y hacia dónde vamos. Entonces, lo que necesito que construyamos o lo que vamos a hacer es terminar primero la clase, las láminas o diapositivas que quedaban pendientes y vamos por la 25. Y para no hacerlo ahora, sino tomarlo la semana que viene y vamos a comenzar a ver eh, la detección de outliers, como yo los pude detectar o ver. Entonces, comenzamos con la lámina 25, terminamos las 40 o 15 restantes para completar las 40 y en la 39 me iba a detener porque para darle continuidad al video, lo que decía que quisiera me ayudaran a construir es los primeros 3 pasos de este flujo. Es decir, en el primer paso ya tenemos un problema a, a conquistar, un problema a vencer. El desafío sería más o menos con este dataset, que es bastante grande, que tiene 777.715 filas, tratar de construir
algún tipo de dataset robusto que me permita a mí generar una inferencia en cuanto a si o no una persona puede incurrir en un riesgo de pagar o no a tiempo. Entonces, la idea, el problema está bastante claro. Ya alguien por nosotros se dio la tarea de limpiar la data, de procesarla y dejarla más o menos masticada para nosotros. No está totalmente así. Detectamos que habían algunos nulos y le vamos a dar entonces tratamiento a esto a lo largo de las siguientes clases. Luego vamos a colectar la data. Necesito que en este punto, en base al archivo comprimido que yo les voy a dar, traten de llevar este archivo a su Google Drive. Lo pueden descomprimir, lo pueden descomprimir desde Windows y lo suben descomprimido tal cual el tamaño que es. O también, permítanme a ver si lo tengo acá en mi explorador de Windows, porque ya yo lo tengo en descargas. Y el dataset tiene 140 megas, aproximadamente 140.000 kilobytes, este, pero son como 170 megas aproximadamente. Esto que está acá, usted lo puede, bueno, aquí está 136, perdón. Usted lo puede subir así tal cual está o, o lo puede comprimir, así como yo lo tengo acá, que son 29.6 megabytes y luego subirlo comprimido y descomprimirlo en la nube. ¿Cómo lo voy a descomprimir en la nube? Sencillamente, si lo subo descomprimido en formato zip, con el botón derecho sobre el archivo, le va a preguntar si lo quieres descomprimir y le dices que sí. Pero igual, con las velocidades de internet que tenemos ahora, pues que lo subas descomprimido no pasa nada, lo va a hacer en algunos segundos, o sea que por eso no hay problema. Entonces, la idea es tratar para cumplir con la parte número 2, que es la colecta, sería más o menos subir el archivo a Google Drive, tratar de levantar el volumen y luego, con el volumen ya arriba, tratar de tomar la data o el dataset utilizando eh, alguna función de Panda como los CSV que se lo mostré hace ratito para cargar el CSV. Una vez que yo cargue el CSV, que ya lo tenga en memoria, entonces voy a ir al punto 3, que es el punto que me va a permitir examinar la data. Para examinar la data necesito entonces que corran la notebook que les voy a compartir y que comiencen a explorar cada una de las funciones que hemos visto, que son algunas pocas por ahora, 3, 4, 5, como analizar la dimensionalidad del dataset, la cardinalidad en cuanto a filas y columnas, la información que tiene el dataset en cuanto a si tiene datos nulos o no, el tipo de dato de cada una de estas. Si tengo nulos, que ya se dieron cuenta que sí hay unas 4 columnas con datos nulos, contabilizar cuántos nulos hay. Y lo importante acá es que levantemos con data preps todo el dashboard que me va a permitir así a mí hacer el EDA, que es el análisis exploratorio de datos. El trabajo extra, más allá de correr toda la notebook que les voy a pedir, les voy a pedir unas 2, 3 cosas extra. Y la primera es pensar en una estrategia del tratamiento que le quiero dar a los nulos. Esto lo vamos a hacer también a manera de ejercicio después que completemos la clase pasada. Es decir, lo que les estoy diciendo ahora, si no lo pueden completar, no pasa nada, no es parte de la tarea que quiero asignar después. Es sencillamente tratar de hacer todos los pasos que me van a permitir a mí cargar la data, llevar la memoria y comenzar a analizar. Si no pueden, igual no importa, lo voy a hacer el próximo martes en la noche. Entonces, lo que sí quiero que piensen en una estrategia, analicen tomen esas 4 columnas en particular que tienen nulos y traten de analizar el tipo de dato. Y si es sexo, que creo que es una de las que están nulas o tiene valores nulos, ¿cuántos nulos son? Y si quito ver la proporción que hay hoy día de datos nulos y si puedo yo, me- estaría bien de pronto eliminar todos los datos nulos por ser una variable categórica,
no sé, ahí lo tiro como para que piensen ustedes. O estas variables que son nulas en esta variable categórica del sexo femenino o masculino, puedo yo repartirme esta cantidad de nulos proporcionalmente. Quiero decir, por ejemplo, imaginen que no sé cuánto ahora porque ya quité la presentación, pero imaginen, vi que había un grupo tenía más elementos que otros. Imaginen que hay un 75% de un sexo y 25% del otro. Y si tengo los datos nulos, los faltantes, puedo yo imputar el 75% de esos valores nulos al 75% que más tiene y el 25% restante se lo imputo al otro sexo que menos tiene, por ejemplo. Es una posibilidad. Y asimismo quiero pensar o quiero que me ayuden a pensar qué cosas puedo hacer para las otras variables, porque importante el tratamiento de nulo. El tratamiento de nulo es bastante significante a la hora de hacer un modelo que sea bastante performante, no en cuanto a velocidad de ejecución, sino a resultados de inferencia. Entonces, necesito me ayuden a construir, este, a pensar para discutirlo abiertamente entonces el próximo martes, porque este es quizás el punto de partida para hacer un buen modelo. La imputación, qué hago con los nulos, con los faltantes, cómo los trato, es la primera parte. Eh, luego, luego, de forma adicional, de forma adicional, me gustaría que vean la competencia en qué marco fue tratada o fue puesta la competencia en el aire. Fíjense que para esta competencia lo que yo les decía en un principio es que estaban habilitados. Si revisan el overview te da una descripción de la competencia, inclusive los valores de los premios. En aquel momento es una competencia que creo que es bastante vieja. Fíjense que el deadline era en el 2018. Estamos hablando de hace 6 años atrás. Y el primer lugar, o para el primer lugar estaban pagando unos $35,000, segundo 25 y tercero 10,000. Estaría bueno si pueden revisar el deadline, la data más que todo y validar, bueno, entender que cómo se plantea o cómo se construye el dataset a partir de diversas archivos. Está bueno. Recuerden lo que dije antes, que ya alguien se dio la tarea de tomar todos estos archivos y a partir de ahí construir el dataset definitivo que les estoy compartiendo ahora. Y luego, y luego, finalmente, si quieren ahondar o profundizar un poco más, pueden este, crearse una cuenta de GitHub para la cual yo les voy a compartir también este repositorio. Usted lo puede clonar y puede revisar cada una de estos elementos que ustedes ven acá. Son notebooks. La extensión de una notebook es IPINB y estas que están son notebooks adicionales que te van a permitir construir un montón de cosas. Aquí justamente esta persona que subió, que se llama Rubén, él hizo algo, subió, construyó una notebook con lo que él cree, este, sería una buena forma de hacer un análisis exploratorio de datos. Esto se los voy a compartir. No hagamos mucho hincapié en esto porque Rubén seguramente acá tuvo que actuar o trabajar sobre los 5 archivos y no está la forma compactada o resumida, pero van a ver que muchos de los atributos que están acá, como por ejemplo, Codehender, que ya lo conocen, que es el sexo, o si la bandera de tener propiedad o no, o si tiene, perdón, auto o no, o propiedad, o la cantidad de niños, los extrajo de algunos de los archivos. Fíjense que hay muchísimas columnas y en el resumen que les di, ya pues hay un extracto realmente de todas las columnas que son quizás más importantes a la hora de desarrollar el modelo. Es decir, que ya se hizo un trabajo importante y para efectos de la cursada, pues no hace falta que analicemos 4, 5, 6 archivos y comenzamos a hacer un montón de ingeniería de datos, porque capaz eso ya lo va a hacer alguien por nosotros
que tiene un rol específico para unificar o tomar datas de diferentes fuentes y unificar. Por ahora, y a solo 3, 4 clases haber comenzado, lo que me interesa es realmente que podamos pegarnos a una fuente, hacer la colecta, revisar el tipo de datos, contabilizar los datos nulos, revisar un poco de las estadísticas y comenzar a trabajar. Entonces, en conclusión, para no extenderme más, le pediría entonces revisar la competencia, las condiciones en que fue planteada, revisar al menos revisar, leer, documentarse un poco, porque es parte del problema. El parte de afrontar, si yo tuviese que ver esa competencia, el parte de estar en esa competencia es parte del entendimiento del problema. Luego ver a alguien, el revisar el GitHub o el repositorio es como parte de la documentación, que ese es el punto uno de partida donde yo eh, comienzo a tener entendimiento del problema. Bueno, es entender lo que otras personas han hecho sobre un problema similar o quizás el mismo al que voy a afrontar o el que voy a utilizar. Esto en el contexto de esa persona, en ese tiempo, en ese lugar, y yo desde acá, hoy día, cómo lo afronto o cómo yo emulo o copio estas buenas prácticas de esta persona para tratar de hacer un problema. Luego me voy a ir a la notebook y voy a comenzar a hacer todo esto que les estoy dando ahora, todo este análisis, y quizás para cerrar entonces, piensen un poco en la estrategia de los nulos. Esto nada más que para efecto de entendimiento. Lo que va a pasar la próxima semana es que no sé si después de dar la clase el próximo martes o en la clase de, posiblemente lo dejemos para la clase de asíncrona el 19, ahí sí les voy a yo a enunciar el ejercicio que vamos a estar afrontando en este tercio de la cursada. Y es que yo voy a preconstruir para ustedes algunas celdas, voy a preconstruir para ustedes algunas celdas en las que ustedes van a tener que agregar cosas. Es decir, no van a hacer cosas de nuevo o cosas de cero, sino que van a tomar algunas características de las que ya están y necesito construir una característica nueva en base a lo que ya está. Vamos a hacer un par de ejercicios la próxima semana, si tenemos un poco de tiempo en la clase teórica, y si no, se los enuncio, les enseño a hacerlos en el video de la clase asíncrona y ahí lanzamos entonces la actividad. Como que, por ejemplo, que yo lea una fecha de nacimiento en formato fecha y yo te pregunte cuántos años tienes hoy. Entonces yo tendría que hacer algún tipo de transformación a nivel programático para que yo pueda transformar a partir de una fecha de nacimiento, contabilizar la edad que tengo. ¿Por qué? Porque para efectos del modelo, capaz no me interese a mí saber cuál es mi fecha de nacimiento. Para efectos del modelo, quizás lo importante es saber la edad como tal. No los días ni siquiera, porque no sé si le va a servir a un modelo, cuántos días yo he vivido desde que nací hasta ahora, y quizás lo que más impacte es ese número de años como tal. Cosas sencillas como esas marcan la diferencia a la hora de desarrollar un modelo. Entonces, para cerrar o capitularlo de la tarea, les voy a estar dando 4, 5, 6 celditas no completas en su totalidad, más o menos incompletas, y ustedes lo que van a hacer es completar y construir. Van a correr estas 5 o 6 celditas con la misma data que les estoy aportando y ahí eso es lo que vamos a quizás a validar o a corregir como asignación de esta tercera parte, de esta primera parte de la cursada. Eh, ¿Qué estoy tratando de conseguir acá? Aquí lo que estoy tratando de conseguir es que, y es lo que viene a continuación, yo puedo hacer transformaciones de los datos, puedo hacer agregaciones y puedo yo comenzar a ver con los datos que tengo qué otros datos pudiera yo comenzar a construir para generar o para sacar ese dato en un formato que quizás no es inteligible o entendible por un modelo, por un dato que sí lo va a hacer o que sí me va a servir. Igual, sobre esto vamos a estar trabajando antes de la asignación para que ustedes puedan entender. Bueno, ya 45 minutos del video, me parece que está bien como para revisar.
Cualquier cosa, pues quedo a la orden y les mando desde ya un abrazo y que tengan un provechoso fin de semana y que descansen un montón. Saludos, adiós.